El médico. José Luis Arias, el actor. No, claro, que llamaba Jorge Ibáñez. Ah, ¿por qué el nombre? Claro. Porque le gustó el nombre. Ah, ok. No hay una explicación, un nombre normal. Okay. Me hizo acordar a Jorge Ibáñez por eso. ¿Quién es Jorge Ibáñez? ¿El diseñador? Claro, el diseñador. ¿Quién es el diseñador? Un diseñador de modas. No, muy conocido. No creo, porque él tiene 26 años. O sea, no debe saber ni quién es Jorge Ibáñez. Así que no creo que haya sido por eso. No, ahora me perdí cuando dijiste Jorge Ibáñez y dije, no actúa Jorge Ibáñez. ¿Y cuál era la otra pregunta? Islandia, ¿por qué Islandia? Islandia es el país favorito de Sol. De hecho, ella está en Islandia ahora. Sí, entonces, nada, es el lugar que le gusta a ella, su lugar en el mundo, y por eso quería que esté en la película. No hay mucha explicación respecto de lo que es Islandia ni los conejos. Son cosas que le gustan a ella y que las incorporó a la peli. La primera película, Mamá, tenía conejos y no está Islandia, pero en esta, como hay un personaje, que es el personaje de Leónidas, que tiene algo de conexión con la personalidad de Sol, le incorporó este amor y fascinación por Islandia en el personaje de Leónidas. Bien. ¿Y por qué existe esta conexión entre, bueno, la escritora y el personaje de Leónidas? ¿Por qué existe? La conexión de que ella le transmitió tipo su amor de Islandia y todo eso. Bueno, muy no sé cómo responder eso. Es como algo que a ella le gusta y en vez de ponerlo en un personaje como el de él, y que para mí no tiene que ver con, como es otro tipo de gusto, quizás el que ella tiene, lo puso en el personaje de Leónidas, pero no hay una explicación de eso más que es un personaje, pues le das vida a un personaje y ese personaje tiene gustos. Yo que la conozco y sé esto, que me parece curioso que ella sea tan fan de Islandia, sé que tiene que ver con ella, pero en cuanto al guión y demás es aleatorio, podría haber sido, digo, cualquier otro personaje, simplemente que va con el tipo de personalidad de Leónidas porque es más parecida a la personalidad de Sol. Pero eso es algo como una nota de color que les estoy contando, no tiene que ver particularmente con la película. Eso, no sé si... me perdí un poco con la pregunta. No, está bien, gracias. De nada. Quizás preguntarte entonces cómo fue para vos contar este personaje que tenía características de la directora y bueno, contar tu personaje, ¿no? Que es ese cargo de esta madre que quizás le cueste hacerse cargo de su vida personal o no hay espacio. Bueno, fue muy lindo, bueno, trabajamos, o sea, fue muy hablado con Sol, el personaje. Nosotros empezamos a trabajar un poco, ya las charlas estábamos en cuarentena en ese momento. Sí. Así que imagínense, tuvimos tiempo para hablar. Y no, creo que no me pareció algo difícil, me parecía que era muy claro lo que ella quería con el personaje, entonces, además de que trabajamos con muchas referencias y cosas que ella me fue diciendo, y ella me fue a ver, no nos conocíamos tanto, nos conocimos por tanto, me fue a ver a muchas obras y creo que algo vio en mí de ese personaje. Me parece que también eso pasó. Después claramente se trabaja algo del ritmo o algo de la templanza, de cómo el color. Pero sí, creo que también en eso tuvimos ensayos con Maki también, que es la niña, y ahí fuimos encontrando un poco el tono del personaje. Más me había tirado, pero sí, me parece que fue más, fue medio encontrarlo entre los dos, una cosa así, muy hablada también. También Chris, los dos, digamos, fueron como elegidos, todos los actores, menos Lide, que es la que hace de Agatha Grande, como que estaban pensados antes o durante la escritura del guión, entonces hay algo de entender qué particularidades tiene Anto para incorporarlas al personaje de Ellie, a pesar de que para mí ella es bastante diferente, es como la que más se despega y actúa,
eso justo lo hablaba con Cris hace un rato, pero Cris es bastante parecido a Leónidas, me parece, entonces había algo de persona a personaje, que es algo que se busca mucho cuando vos estás haciendo un casting, y creo que él entró en ese lugar, como las rarezas que tiene Leónidas no son necesariamente las mismas de Cris, pero él es una persona con ciertas particularidades y rarezas y gustos, que ahí por ahí respondo más a eso que vos me decías, quizás Sol tiene esas mismas gustos raros de cosas, por ejemplo es fan de la música islandesa, no solamente del país sino de la música, y por ahí busco una persona que tuviera cierta rareza, como Cris, que no tiene el mismo gusto, pero que tiene cierta rareza. Entonces, sí, me parece que igual uno cuando hace un personaje, lo pongo en escucha, potencia una parte de uno también. Entonces, digo, no es que yo tenía que hacer de un militar, que por ahí es más complicado porque ahí sí tenés que generar una ficción. Acá era como estar cerca de algo, como estar cerca de una sensación o de un tono. Y nada, me sentía como muy incómodo en lo que tenía que hacer también. Aunque sí, obviamente es ficción, ¿no? O sea, si bien tengo cosas de Leónidas, no deja de ser un personaje. Eso. ¿Y cómo fue que trabajar con esta niña que además es súper capaz, súper orgánica para trabajar? ¿Cómo fue trabajar con esta niña señora? Mati trabajó con nosotras en la anterior película de Sol que se llama Mamá, 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 y es una de las niñas protagonistas, era muy chiquita en esa película, entonces cuando surge esta idea de esta película ya está, el personaje de ella está inspirado, el de Agatha está inspirado en Matilda. Y nosotros habíamos trabajado también en Mamá, 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 y acá repetimos con María Laura Berch, que estuvo un poco a cargo del acompañamiento de Matilde en rodaje, en los ensayos y demás, y también porque como es niña necesita de un acompañamiento en rodaje porque necesita tener espacio para jugar y demás. Y después para mí es muy buena, es como que ella tenía algo ya. No es que hubo que coachearla realmente, o sea, sí, se trabajó mucho ensayando y después venían muy preparadas las escenas por todos los actores, por todo el elenco. Me parece que el acompañamiento de María Laura sirvió más para que ella tuviera una contención, porque también tenía mucho texto, era difícil, tenía palabras particulares como muy adultas que decir en la película que son complejas para una niña tan chiquita de recordar. Y creo que la combinación, o sea, con ellos fue muy, muy importante que se lleven bien, digamos, y que también ellos tengan paciencia, porque como es una niña, había que tenerle paciencia y tenía capaz momentos en los que se ponía de mal humor o cosas así, como cualquier niña. Entonces había que hacer un parate y bueno, y que ellos pudieran entender que es una niña y que había que darle un lugar. Así que creo que fue como una comunión de un elenco que se llevó muy bien y que se trabajó muy bien. Es una peli de actuación para mí puntualmente, o sea, además de que es hermosa la historia, el guión y todo, y el arte y la fotografía y demás, es una peli en la que ellos eran fuertes, porque si vos no te crees eso que ellos están contando, o sea, que si ellos no actúan bien, la peli se cae a pedazos. O sea, es necesario que hubiera una muy buena relación entre ellos y que ellos también puedan generar el verosímil que la película necesitaba, y para mí lo hicieron muy bien. ¿Y cómo es el personaje de Lisa? ¿Cómo lo compusiste? Porque es el que vino un poco a romper ese círculo vicioso entre hijo y madre, y que vos empezás a abrir las puertas como para que él empiece a desandar o a andar su vida realmente. Cuando decís, bueno, te prohíbo que te quedes, te prohíbo que te vayas conmigo, que te vengas conmigo, quedate. Sí, bueno, eso quizás para mí era lo más lindo también puntualmente en el guión de ese personaje, como el personaje que viene a abrir puertas y ventanas y echar luz. También me parece que es un procedimiento que es muy natural en casi todas las familias, el tiempo pasa, las cosas se estancan, los vínculos también se estancan. Y bueno, también esto que decía Lau, fuimos parte del proceso desde una instancia muy prematura, entonces eso nos ayudó también a tener el tiempo de ir entendiendo su universo a poco, más allá de lo complejo,
y es algo muy atípico también para los actores y las actrices en el cine. Generalmente entramos a los proyectos cuando los guiones ya están cerrados o ya están como en sus últimas versiones. Después obviamente hay un tiempo largo de financiación que hay que esperar, etcétera, pero en este caso como tanto Sol como Laura tuvieron esa cosa muy generosa con el material y el proyecto de comunicarnos cada paso que iban dando y en la escritura. En ese momento Sol venía a casa a tomar clases de alemán, entonces ella me iba contando los avances que iba haciendo en el guión y bueno, yo un poco me iba imaginando, pero es muy progresivo y son muchas instancias. Después estuvo el día que nos juntamos también por primera vez a hacer una lectura, que ahí nos encontramos todos y todas y le vas poniendo cara también a tus compañeros. Es todo un tiempo que ayuda mucho a madurar la idea previa que uno tiene sobre lo que quiere probar y después, bueno, las concesiones. Pero bueno, sí, es una película que queremos mucho. Además, para mí fue clave los ensayos porque, trabajando con una niña también necesitábamos generar un vínculo y que ella se sienta cómoda con nosotros porque no nos conocíamos. Entonces también generar un poco de la familia para que realmente, porque había un vínculo ya cuando empezamos a filmar pequeño que después se fue, no sé, acentuando, profundizando, pero fue una convivencia, estar todos los días filmando, entonces necesitábamos generar y no sé, por ahí cortábamos y yo me iba a jugar con Mati un rato, o se iba a ella, como que también eso fue muy importante dentro de la peli, estar ahí como realmente generar un vínculo y creo que eso se ve, me parece. Una consulta, la película es hiperactoral y quería saber cuál fue el desafío para cada uno, tipo lo que ustedes dicen, bueno, esto fue el desafío para mí en la película en cuanto al actoral. Yo me atrevo a compartir uno que fue... Yo también pensé. No sé, bueno, ver en Mati a esa madre adulta Eso fue un desafío. y sostenerlo durante todas las escenas que tuvimos con ella era un riesgo, porque es justamente eso, o sea, si se caía por un segundo, una mirada en falso ya destruía como el verosímil y esa posibilidad. Y después... No, por ahí bueno, siempre es incómodo las escenas de sexuales. Siempre es incómodo, no sé, por lo menos para mí, como que es una cosa que tenés que hacer, una cosa que no quede grotesco, que no sé qué, bueno. Y sí, después como encontrarse con esa niña actuándote de madre, por momentos es medio mal, porque claramente vos estás actuando a la par de ella, no es que estoy actuando a una nena, ahí es una nena, no, estoy actuando a la misma par y momentos dramáticos y todos, y eso era increíble también, como era extrañísimo. Para mí la escena difícil, pero que en realidad, y es para mí lo mejor de la película, es cuando llega el personaje de Eli a la casa y y está Matilde, o sea, está Agatha sentada en la cabecera. Y bueno, ella tiene que creer todo eso, como el plano de Anto que es acá y que tenía que actuar toda esa contradicción de que no le cree, de que le cree, de que después lo acepta en una cuestión de segundos y después la caminata de Matilde que camina y que le va diciendo los textos y que le dice, y él que está como todo miedoso al lado y que ya aceptó esto, como que para mí esa es la escena que es más difícil de hacer de la película, que costó bastante porque era como exagerada, entonces en esa exageración ellos tenían que confiar en que nosotros estábamos viendo en la cámara que funcionaba la escena, pero creo que hubo una entrega muy grande de todos en esa escena y que finalmente funciona muy bien. Porque es cuando te permite entrar, ¿no? En eso, porque mientras, y también la misma de Chris cuando aparece. Cuando aparece, sí, la de la cama. Sí. Pero bueno, también eso, Mati es muy buena, entonces como que hay algo que pasa. Entonces cuando estábamos así, bueno, listo, es esto que pasa, no tengo que
No sé, porque si no es como muy pretencioso ponerse a pensar que la escena tiene que ser la S. Bueno, es una escena que ella me viene y dice, como bueno, nada, se resuelve con lo que pasa ahí un poco también. Y creo que en ese sentido, como ya habíamos generado una cosa de mucha confianza, creo que por eso también se pudo dar. ¿Y cómo eligieron el lugar, la locación, el lugar? Eso fue difícil porque estábamos filmando en pandemia, Claro. entonces había que cuidar mucho que el lugar sea uno solo. Para mí desde la producción era muy importante que la gente esté lo más aislada posible, o sea, que sabíamos que cada uno volvía a su casa y que iban a ver a otras personas, pero se habló mucho con el equipo y con el elenco para que no vean a otras personas o que lo vean lo menos posible. Y eso, la locación es una manera también de que eso también se genere. Entonces buscamos un lugar. Primero la condición fundamental fue que Matilde es de La Plata, entonces teníamos que buscar un lugar cerca de la casa, porque ella tenía que ir a la escuela. Y lo otro fue todos los días nos trasladábamos a filmar como equipo. Algunos estaban en La Plata porque son de La Plata, algunos se habían mudado a La Plata, pero la mayoría íbamos y volvíamos todos los días a esa casa, que es una casa antigua, es una especie de hacienda que no se ve en la peli, eso, pero realmente tenía mucho espacio, entonces teníamos muchos lugares para estar, un lugar hermoso para comer, grande, otro lugar, parque, entonces la gente tenía la posibilidad de salir, caminar un poco y demás, y no teníamos contacto con nadie realmente. Y después la última semana la filmamos en Claromecó, que está en la parte de la playa, que también estaba desierto, o sea, no había absolutamente nadie, y tuvimos la suerte de que esa fue la última semana sin confinamiento de ese periodo del año, y después cuando volvimos ese día cerraron las rutas y todo y no podíamos volver. Después Sol se enfermó muchas veces, tuvo COVID varias veces en lo largo de la película, incluso antes de que viajemos al estreno, pero tuvimos también la suerte de que fue justo antes de los 15 días que necesitaba para el alta y demás, como que muchas cosas se dieron de esa manera mágicamente en la peli, porque tenía buena estrella para mí, tenía como... Además de que estábamos muy convencidas de lo que estábamos haciendo como equipo, Sol y yo, creo que la gente que nos acompañó fue muy bien elegida. A todos les gustaba mucho la peli que íbamos a hacer. Quizás algunos no entendían tanto y después cuando vieron el resultado, espero que a ustedes también les haya gustado, pero se pusieron muy contentos. Entonces, eso, como saber que estás haciendo algo bien, pero también la responsabilidad de que era un momento muy difícil en cuanto a la situación de pandemia, entonces teníamos que cuidar que la gente esté cómoda, pero que también cuidemos la película, porque si se enfermaba uno, probablemente, no sé, esa semana no podíamos filmar y así, entonces como que hubo una responsabilidad del equipo y del elenco para que nada sucediera y nosotros dimos las condiciones como para que eso tampoco pase. ¿Y cuánto tiempo le llevó? Filmamos 5 semanas. Un montón. ¿Cómo manejaron la ansiedad todo ese tiempo? Los chicos dirán, para mí era mucho, o sea, fue una responsabilidad muy grande. Fue un rodaje muy disfrutable para mí en cuanto a lo que estábamos haciendo, pero no en cuanto a todo lo demás, porque todos los días era que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada, y no pasó, pero no es que la situación era óptima, era hermosa, porque estábamos haciendo una peli hermosa, pero la dificultad de estar haciendo lo que estábamos haciendo, inclusive después en la postproducción, porque también se trabajó el montaje a distancia, entonces tenías que bancarte, no poder ir a la isla de edición, entonces hacíamos llamadas con la montajista, las tres, Sol, ella y yo, y hablábamos del corte, y como que tenés que lidiar con esa situación haciendo una peli, que nunca nos había pasado. Pero bueno, dentro de todo creo que el resultado fue hermoso y lo pudimos disfrutar teniendo en cuenta la dificultad de lo que cuento, que no me pasó, no me volvió a pasar. Es la única peli que hice en esa situación
bueno, tuvo esa dificultad, pero también tiene, lo bueno de la película es que se hizo en un tiempo récord, o sea, se escribió, se terminó de escribir y se filmó en menos de 9 meses. Eso es como casi... Entonces no tuvimos tampoco tiempo de procesar mucho si había errores, si no, si estaba bueno lo que estábamos haciendo, hasta que, bueno, estaba terminada y había que disfrutarla. Entonces lo de la ansiedad en algún punto pasó rápido, o sea, no fue una peli en la que hay mucho tiempo para ponerse ansioso. Hubo poco tiempo y en eso pasamos por estados anímicos distintos, pero rápidamente los pasamos. Una consulta, ¿este se filmó en La Plata? ¿En La Plata ciudad o en las afueras? No, no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama el lugar? Sí, los patos. Los patos. Ay, No. No me acuerdo. Es una hacienda. Sí. Ya me voy a alejada del casco de la Sí, ciudad. no, en La Plata ciudad no, Ajá. pero es parte de La Plata. Está bien. Pero no me acuerdo cómo se llama el lugar. Porque era como muy aislado. como, sí, claro, todo vegetación y casas, quintas, haciendas, no hay calles. No, si teníamos que comprar algo, teníamos que hacer media hora para llegar a algo, a un supermercado. Arana, yo soy de La Plata. Ah. Arana, Olmos, algunas de esas zonas. Ensenada. Bonet, no, ahí vive Juli. Bonet, Tenemos muchos Bonet. amigos de La Plata y yo no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, ya me acordaba. Sí, esa la encontró la chica que hizo locaciones y fue como que creo como que fuimos a ver 2 o 3 y a mí me gustó mucho por esto que conté, como que tenía mucha posibilidad la casa en cuanto a producción, áreas, había espacio para todos, la historieta tenía un lugar, todos tenían un lugar propio y había mucho lugar. Hubo mucho que construir, ¿no? Dentro de esa casa para el verosímil, porque no es una casa de lujo la casa en la que viven los personajes. No, seguro. Bueno, pero para mí decir que está muy logrado que los diálogos es imposible no reconocer un diálogo que pueda ser vivido en la realidad, o sea, tanto desde el hijo, la hija, la madre, realmente está muy logrado. La verdad que hay algo que vos ya me reconozco a mí misma como madre, o en ese caso como hijo, en eso está muy bien logrado. Gracias. Bueno, y cerrando, repasamos horarios, días de proyección. Sí, la película se proyecta en el CCK desde el viernes a las 19 todo el mes de julio y en el Malva desde el domingo a las 8 de la noche y seguramente, si nos va bien, siga en el Malva. Gracias. Gracias.